conectado por Zoom para esta conferencia. Presentar a Juan Belicou es un honor, aparte de ser un gran amigo y una persona muy destacada en el campo de la seguridad internacional. Tenemos la suerte y la fortuna que en su paso por Buenos Aires pudimos coordinar esta disertación junto con ustedes. Quiero agradecerles que se han acercado para acompañarnos en la UMSA y presentar esta conferencia dentro de un proyecto de diplomatura de seguridad humana y multidimensional que desde la UMSA estamos llevando adelante y queremos articular con todos los institutos, universidades, colegas, como para poder integrarnos y armar un ecosistema que eleve y permita la construcción de una cultura de la seguridad que realmente involucre y comprometa a toda la comunidad en su conjunto para su desarrollo sostenible. Así que, Juan, sin más que presentarte y agradecerte tu participación, te cedo la... Bueno, el tema que quería plantear básicamente es el tema de la seguridad, los desafíos que tenemos hoy y cómo estos desafíos se ven afectados por las innovaciones que existen. Preliminarmente quiero hacer un par de comentarios que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad. Me canso de repetirlo, pero frecuentemente se olvida. Las ciencias de la seguridad no dejan de ser una ciencia social, porque nuestro objeto de estudio es a la vez sujeto. Y por lo tanto es un sujeto que aprende, se adapta y modifica su comportamiento. De manera que todo lo que estamos haciendo hoy, mañana probablemente no sirva más. Se produce lo que conocemos como el desplazamiento del delito. Cuando hablamos de desplazamiento, no estamos hablando de desplazamiento geográfico solamente, puede haber desplazamiento de tipo de víctima, puede haber desplazamiento en el victimario, hay desplazamiento de modus operandi, desplazamiento de hora y muchos otros desplazamientos y todas las combinaciones que se les ocurran al respecto. De manera que esto es parte del escenario a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahora? Hagan algún gestito así me doy cuenta. Gracias. Bueno, nada. Odio estos micrófonos. Me ponen demasiado en la mira. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. A todo esto tenemos que sumar también una serie de desafíos globales que se fueron acumulando en el último periodo. Yo recuerdo el año 2020, cuando empezaba la pandemia. Escribí una serie de artículos que fueron publicados en Infobae. Los tuve que dividir en 4 porque yo hablaba de los 100 desafíos a la seguridad que se estaban planteando producto de la pandemia. La pandemia se presentó como dicen los chinos. Los chinos, curiosamente, no escriben en ideogramas, ellos no escriben con letras o palabras como hacemos nosotros, sino con ideas. Y para crisis, ellos no tienen una palabra. Es una combinación de dos conceptos diferentes. Uno es problema y el otro es oportunidad. De manera que todo problema es a la vez una oportunidad para ellos. Y esto refleja exactamente lo que el crimen organizado transnacional, esto de transnacional lo voy a poner en paréntesis y después voy a comentar por qué. El crimen organizado básicamente se adaptó muy rápido porque vio una gran oportunidad en todo esto. El Estado retraído, la gente recluida en sus propias casas. Esto generó que haya un mercado extraordinariamente poderoso para llegar al lugar porque facilitó mucho todo lo que es la actividad comercial, si se quiere, ilícita. La gente no podía ir al negocio, pero quería comprar cosas que no estaban disponibles, y si lo más obvio parecería ser el acceso a los medicamentos, a las vacunas, etcétera, etcétera, también afectó todo lo demás. Por otra parte, generó una crisis económica y laboral bastante importante, generó mucho desempleo, hay pequeñas y medianas empresas que no pudieron resistir 2 años de encierro y quebraron. Y esto fue visto por el crimen organizado como una gran oportunidad. Y esto no me estoy refiriendo a nuestro mundo, al mundo de los países en desarrollo, países pobres, periféricos, como quieras llamarlo. Esto ocurrió en Italia, ocurrió en España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Francia, ocurrió en todo el mundo. ¿Qué pasó? Estas pequeñas empresas, con dificultades de sobrevivir, cayeron presa de los prestamistas del crimen organizado, que básicamente lo que hicieron fue adquirieron estas empresas, por decirlo de alguna manera, se hicieron socios, pero el trabajo lo seguía perdiendo el mismo dueño y es más, la cara, el nombre era del mismo dueño. Pero esta red fue utilizada para, por un lado, lavar dinero, porque cuando uno tiene un montón de negocios puede justificar ingresos que de otra manera es difícil de justificar,
Pero como si esto fuera poco, además empezaron a utilizar el delivery para hacer cargamentos, como algunos llaman, embarazados. No eran, eran delivery, no eran de productos simples, sino que se distribuía pizza, pero con la pizza venía una dosis de cocaína. Y cosas por el estilo. Entonces esto potenció su capacidad, no solamente comercial, porque tenían escala, sino también en cuanto a la diversificación de productos. Y por otro lado, este otro elemento bastante importante, que es meterse en el rubro de las áreas grises que el crimen organizado busca explotar siempre porque son aquellas que son más difíciles de investigar para los que están del otro lado de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? En el crimen organizado, particularmente cuando nos referimos a fenómenos mafiosos, de esto también voy a volver en... Cuando hablamos de fenómenos mafiosos, el crimen organizado, para ponerlo en términos es un elemento bastante simple de enfrentar. ¿Por qué? Primero, tiene, por fin, se está acoplando, ¿no? Ah. Por un lado, el crimen organizado tiene un objetivo, que es el lucro, y tiene un medio, que es el acto ilícito. En realidad es una empresa ilícita. Es muy fácil criminalizar el crimen organizado, fácil, digo, en términos comparativos, porque si yo pruebo que el origen de la ganancia es espuria, es ilícita, está probado el delito, fin del cuento, tengo algo para procesar. Cuando hablo de mafia, estoy hablando de otro fenómeno sustancialmente distinto. Muchos creen y consideran, no me voy a pelear con esta idea, hay gente que está de un lado y del otro de esta biblioteca, no es un tema de este debate aquí, sino sencillamente plantear el tema. La mafia, a diferencia del crimen organizado tradicional, tiene por objeto el poder, no el lucro. Quien tiene poder siempre genera lucro. Y quien tiene poder no necesita lucro porque goza de todo lo que tiene que gozar sin necesidad de tener lucro. Siempre hay alguien que le va a prestar la casa o va a poner la casa a nombre de otro, o está dispuesto a poner su nombre en una casa en la que va a vivir otro. El hijo del mafioso va a poder conseguir las mejores vacantes en las mejores universidades del mundo porque su poder de influencia es notable. Es decir, el poder puro da acceso a muchas cosas que otros no dan. Y siempre en la periferia del núcleo del poder puro hay gente que está dispuesta a sacrificarse e incluso ir a la cárcel, porque aún estando en la cárcel sabe que ese poder lo va a proteger y además su familia, su entorno, no va a pasar ninguna necesidad nunca. Entonces, esto en cuanto a fines. Ahora, en cuanto a medios, la mafia también acá se distingue un poco del crimen organizado, porque la mafia no se dedica solamente a actividades ilícitas. De hecho, en la mayoría de los casos tiene actividades perfectamente lícitas y hay otro grupo de actividades que es lo que llamamos actividades mayoritariamente lícitas. ¿Qué quiero decir con esto de mayoritariamente lícitas? Déjenme darles un ejemplo para que nos entendamos en esta materia. Supónganse que hay un país determinado, si quieren ponerle Canadá, Alemania, no importa cuál sea, un país A, donde se prohíbe importar productos de países donde se permite el trabajo de menores, donde hay explotación de menores, explotación laboral de menores. Entonces, este país A importa productos del país B, pongamos un ejemplo, trae zapatillas o zapatos. El país B tiene prohibido que menores trabajen, por lo tanto cumple la norma el país A. Pero a su vez hay insumos de este zapato que vienen del país C, donde sí trabajan menores, pero el país B no tiene estipulado que no puede importar insumos de países donde eso está prohibido. Ese zapato entra al país A como producido en el país B, omitiendo el dato de que hay insumos en ese trabajo y componentes que vienen del país C. Entonces se omite este dato de que hubo explotación de menores en esa cadena. Y esto es lo que constituye lo que llamamos una actividad mayoritariamente lícita. Si quieren otro ejemplo, pongamos algo más cercano a nosotros. Supongamos que tenemos dos cadenas de supermercados, cadena de supermercado A, cadena de supermercado B. Y las dos tienen un movimiento diario, por decirlo de alguna manera, $1 millón. Compiten en igualdad de condiciones. Pero resulta que en la cadena A, en el directorio, el viejo dueño, aquel que inició la empresa hace 50 años, hace un comentario diciendo, saben que esta gente del grupo B me molesta. No hay nada de ilegal en lo que acaba de decir. Pero en ese directorio, que se maneja con este concepto mafioso, alguien interpretó lo que el viejo quiso decir y contrata a un chico con el que puede no tener ningún contacto físico y lo puede hacer por internet, al que le va a dar $50 para que el chico vaya con una jeringa llena de pesticida y vaya
a 3 o 4 filiales de la cadena de supermercado B e inyecte ese pesticida en las manzanas. Un par de días después tengo 4 o 5 muertos, 60 personas internadas en el hospital porque consumieron manzana del supermercado B. Entonces, esos $50 en el movimiento diario, que además puede ser una vez cada 5 años, cada 10 años, digo, es una gota en el mar del $1.000.000 que factura cada una de ellas. Sin embargo, es un acto mafioso que sacó de la carrera a la cadena de supermercado B. A esto es lo que llamamos actividades mayoritariamente lícitas, porque en principio parecería ser todo transparente, pero en el fondo hay cosas que corren por fuera de la ley y que son las cosas que hacen la gran diferencia. Entonces, objetivos y medios difieren entre el crimen organizado tradicional y esto. Es cierto también que en lo personal yo creo que no existe o nunca existió crimen organizado puro y tampoco creo que existe terrorismo puro porque son dos modelos ideales, dos modelos polares que en el mundo real no existen. ¿A qué me refiero con esto? En el crimen organizado uno diría, bueno, pero eso es crimen organizado, no hay terrorismo. Primero, en primer lugar hay que aclarar, el terrorismo no es un fenómeno, sino es una táctica. Es una manera de hacer las cosas, una manera que genera una parálisis psicológica en una persona que se somete a la voluntad de otra y hace o deja de hacer algo más allá de su capacidad de resistir a ese intento. Sobre el terrorismo voy a volver después, pero adelantándome un poco al hecho, quiero comentar, además hay otro fenómeno y es que el terrorismo normalmente no victimiza al destinatario del acto terrorista. ¿Por qué esto? Porque si yo quiero que alguien haga o deje de hacer algo y lo elimino, eso no va a cambiar. Entonces, normalmente el terrorismo va sobre víctimas inocentes de su entorno. Sus hijos, sus clientes, sus amigos, sus primos, sus vecinos, lo que fuera. Pero el destinatario del acto entiende rápidamente que va dirigido a él. Y esto es particularmente de alta vulnerabilidad porque uno puede resistir y poner en riesgo su propia vida frente a una amenaza, pero exponer la vida de otros siempre es un poco más complicado porque ahí tiene efectos psicológicos muy difíciles de medir. Pero volviendo a nuestro fenómeno anterior, el crimen organizado, si lo vemos como tal, tiene algún componente de terror implícito que a veces omitimos. Si yo estoy en una banda de crimen organizado y caigo preso, ¿qué me va a pasar? Porque lo sé de antemano. ¿Qué me va a pasar si hablo y revelo o pongo en evidencia a mis cómplices? Sabe que va a haber una sanción y eso es precisamente un terrorismo implícito. Es decir, hay una pequeña dosis de terror incluida. Y acá vale la pena aclarar, la palabra terror viene de miedo extremo, un miedo que me paraliza. Entonces, ¿y qué es lo que tememos? Lo que no sabemos, y cuanto menos sepamos, más terror hay. Si no sabemos quién, cuándo, dónde, por qué, en qué circunstancia, todo esto va acumulando. Ahora, yo sé que va a haber una sanción si traiciona a mi grupo criminal. Lo que no sé es cuándo ni cómo va a ocurrir, y eso es precisamente un componente de terror. Pero entonces, en el crimen organizado, en su expresión más mínima, ya hay implícito cierto nivel de terror incluido. Por otra parte, en el terrorismo, en el otro extremo del modelo polar, también tenemos cuestiones que hacen que el modelo puro no exista, porque pensar que existe terrorismo que no está involucrado en ninguna actividad delictiva era relativamente creíble en un pasado en el que había un Estado sponsor que le suministraba documentación, entrenamiento, armas, entonces esa persona no se ensuciaba en actos criminales, solamente se dedicaba al terrorismo. En este momento no tenemos evidencia de que haya muchos estados sponsor y los terroristas, propiamente dicho, participan de algún tipo de actividad criminal, contrabandean, se entrenan, consiguen armas, roban, consiguen financiamiento, etcétera, etcétera. Es decir, hay actividades. Entonces, la cuestión es que entre los dos polos hay una gama de grises muy variada entre crimen organizado y terrorismo con distintos matices. Entonces, no quiero abundar de este tema porque esto es todo un tema separado, pero solamente quería plantear este problema de la existencia de tres fenómenos diferentes. La violencia política en su versión extrema, cuando se torna violenta, le llamamos terrorismo, que uno plantea si realmente es política o no, ese es otro tema, pero es una disputa de poder. Y en el otro extremo tenemos el crimen organizado basado en el lucro. Entonces tenemos una lógica combinada de lucro y poder que se van mezclando. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El otro tema, perdón, me salté un tema que es el famoso tema de si son transnacionales o no el crimen organizado. Bueno, cualquier grupo medianamente exitoso va a tender a ser transnacional. ¿Por qué? Porque la interjurisdiccionalidad ayuda a la impunidad.
Es muy simple. Es más fácil hacer un negocio cruzando la frontera porque juego con dos jurisdicciones, cualquiera que conoce el tema, lo que cuesta una extradición, que no solamente es técnica jurídica, sino que pasa por instancias políticas muy complejas, es un proceso lento, difícil de probar. Hay que formular la extradición en los términos que constituya delito en los dos países involucrados, porque yo formulo una extradición acá y en el país de al lado me dice eso que usted me describió, no, acá no es delito. No lo describe adecuadamente y entonces juegan con ese tema y eso les ayuda mucho a operar. Entonces, el tema del crimen organizado, que se torne o no se torne transnacional, es una cuestión de tiempo. Todos van a tender a eso, inevitablemente. Entonces, hoy tenemos el mundo plagado de estas mafias y organizaciones criminales muy grandes. Parte del problema que tenemos con el crimen organizado, entonces, perdón, me olvidé otro detalle. Tengo un problema con la mafia que no lo tengo con el crimen organizado. El crimen organizado es medible y lo puedo sancionar, porque si yo demuestro que hay lucro ilícitamente obtenido, es una prueba tangible y por lo tanto tengo un elemento de prueba para condenar. Ahora, el poder es un bien intangible. Entonces yo no puedo condenar porque alguien tenga poder. Voy a condenar a la periferia, pero el núcleo nunca no le voy a pegar. Tenemos el caso famoso, digamos que ya es una historia mítica, de Al Capone, que fue preso por un delito de evasión impositiva. Ahora, cualquiera que lee el expediente, hoy por hoy no pasa pero ni de 10 minutos de lectura de cualquier abogado porque fue un juicio absolutamente armado porque las evidencias que tenían muy flojitas de papeles y hoy no pasarían ni de primer grado. Con lo cual, esto hoy es una dificultad. Tenemos un problema porque estamos luchando contra poderes informales para los cuales no tenemos herramientas. Y acá se nos presenta una tríada, un triángulo que tenemos que tener en cuenta qué es lo que haría efectivo esto. Yo quiero aclarar a todo esto que si bien yo trabajo mucho crimen organizado y terrorismo y los nexos que lo juntan, los conflictos híbridos y demás, a mí me interesa más enfocarme en la capacidad de respuesta a este problema más que entender el problema. Hay mucha gente ocupada de entender el problema, pero pocos ocupados en la respuesta. A mí me preocupa más la respuesta, tanto del Estado como del partenariado público-privado, porque por hoy, lamentablemente, eso corre por ese lado también. Entonces, de cara a la respuesta, el problema que tenemos es que tenemos una tríada, tres componentes críticos que tienen que estar alineados para que nuestra labor confrontando este tipo de desafíos sea efectivo. En primer lugar, obviamente tiene que haber voluntad y voluntad política. Y la voluntad política puede ser por sí o por no, no hay intermedios. Aunque muchas veces nos lo disfracen. Y yo la voluntad política, después de haber trabajado en el Banco Mundial, aprendí que con los datos nadie se pelean normalmente con las opiniones. Hay que poner un dato concreto. Las letras no expresan la voluntad política. Lo que expresa la voluntad política son los números. Si una voluntad política no tiene un presupuesto vinculado a esa voluntad política es porque la voluntad política no existe. A mí cuando me dicen, hay una voluntad política de cierta cosa, ok, muéstreme en el presupuesto dónde está esa voluntad política. Y si ahí no está, esto no funciona. Segundo lugar, tiene que haber un marco normativo adecuado. Si yo tengo un marco legal que se quedó en el tiempo, que no es aplicable, que tiene serias dificultades, definitivamente estoy privando de herramientas para que esto pase. A ver, Denaro Mesina, un mafioso de la Andrangheta que murió hace poco tiempo. Un tipo que salió 3 veces libre por errores en el procedimiento. El marco legal que tenían no era adecuado. Había que tener autorizaciones para escuchas electrónicas que fueron absolutamente circunstanciales, casuales, en el marco de otro proceso judicial, y la justicia los declaró nulo, con lo cual el hombre salió 3 veces hasta que finalmente lo agarraron cuando ya se estaba muriendo. Pero el hombre sobrevivió 50 años eludiendo el accionar de la justicia por este tipo de problemas. Y el tercer componente, sí. Sí, sí, no, literalmente en su casa. O sea, ni siquiera se ocultó demasiado y cuando lo arrestaron ni ofreció resistencia porque él sabía que era una cuestión de tiempo. Y esto también tiene que ver con otro fenómeno que a veces subestimamos. Cuando trabajamos con el crimen organizado, nosotros creemos que al descabezarlo se terminó el problema. Ni el terrorismo ni el crimen organizado trabajan con una expectativa de que su liderazgo no desaparezca. Siempre es una variable muy probable, con lo cual tienen mecanismos de sucesión siempre establecidos. Absolutamente siempre. Es decir, la sucesión está prevista y es parte de los riesgos que corren. Eso no quita que a veces en esa sucesión se planteen desafíos entre los posibles sucesores o algunos que se crean más competentes que otros y empiecen a tener luchas internas. En ese momento la violencia crece. A mí frecuentemente me dicen, el indicador de que hay menos violencia es un indicador de que hay menos crimen organizado. No, puede ser exactamente lo contrario. Puede haber dos fenómenos.
o tres, digamos. Yo digo, cuando baja la violencia, acá hay tres escenarios posibles. Uno, el accionar del orden público está funcionando, ojalá ese sea el caso, pero hay otros dos escenarios. Uno, que se establezca una pax mafiosa, los grupos en disputa se ponen de acuerdo frente a un enemigo común que es el Estado y por lo tanto dejan de pelear entre sí y solamente confrontan con el Estado. El tercer escenario es que haya un monopolio. Un grupo se impuso sobre los demás y ya no necesita pelear con nadie. Entonces la reducción de la violencia no es indicador de que tengamos menos crimen organizado. Digo porque estamos hoy. Exactamente, estamos hablando hoy de lo que acontece en Rosario y estamos muy felices pensando que esto desapareció. Y no lo sabemos. Necesitamos tener más evidencia y ver cómo sucede. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que tengamos un éxito relativo o presunto no quiere decir que no tenemos que seguir trabajando. Muchas veces pensamos que al haber una situación de este tipo podemos relajarnos y abandonar el hecho. Yo siempre insisto, la prevención, cuando la tomamos de la salud pública, tiene al menos 4 niveles diferentes. La de prevención primaria, en salud pública esto sería, al nene hay que darle buena comida sana, porque no es que tenga factor de riesgo, pero sabemos que si come sano, va a crecer sano. Entonces, hay algunas medidas de seguridad que son aplicables a cualquiera indistintamente de los factores de riesgo que tiene. Hay una prevención secundaria, que es aquella que se destina a aquellos que están expuestos a ciertos riesgos, por vivir en un barrio, por tener cierta edad, por ser de cierto género o sexo, por distintos motivos. Entonces, están expuestos a un riesgo mayor. Y a eso se le focaliza una prevención específica relacionada exactamente con esas vulnerabilidades. Pero hay una prevención terciaria, que es, en salud pública la conocemos muy bien, la persona que está en el hospital, enferma, está expuesto a contagiarse de otras enfermedades. Primero porque su físico está debilitado y segundo porque puede recaer en la misma enfermedad. Entonces no puede aflojar la presión sobre aquello que redujimos. Y a veces en seguridad nos pasa. Creemos que como logramos pacificar la cosa, ya podemos sacar todo lo que metimos ahí. Y ahí es cuando la cosa, lejos de resolverse, se nos complica exponencialmente más. A ver, yo trabajé mucho en Centroamérica y aquí ocurrió la famosa mano dura que se aplicó, hoy la está en una versión modificada, la está aplicando Bukele, aunque creo que con una aproximación un poco más inteligente, pero en aquellos momentos que sucedía, había una intervención muy dura para acabar con la violencia y sacar los elementos más tóxicos y nocivos del ambiente. Esta fase se ejecuta muy rápido, es fácil de hacer, a veces hay excesos y todo, pero no voy a entrar en este detalle. Sencillamente, después de esto viene un periodo donde la cosa empieza a mejorar. Pero claro, pasa el tiempo, esta intervención requiere mucha gente, muchos recursos. Si nosotros ahora mandásemos a los militares, como se está proponiendo, a Rosario, supónganse, mandamos 5.000 militares, créanme que el Ministerio de Hacienda de acá a 6 meses va a poner grito en el cielo porque mantener 5.000 militares desplegados en Rosario tiene un costo extraordinario. Para mejorar, ¿qué? Mejoró el primer mes, el segundo mejoró muy poco, el tercero, cuarto y quinto se mantuvo bajo. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo tantos recursos ahí? Y entonces ahí los quitamos. ¿Qué es lo que pasó en interín si nos ponemos del otro lado? El crimen organizado que estaba en el lugar no es que lo liquidamos, normalmente se va antes de tiempo porque recibe la información, con lo cual se protege. Normalmente iremos por la tercera o cuarta línea, los sacrificables. Ahora, en el interín, este crimen organizado tiene que sobrevivir y va a desarrollar otros negocios en otros territorios. Cuando quitamos la presión del lugar inicial, estos vuelven potenciados porque ahora tienen mucho más territorio. Tienen el nuevo conquistado y el viejo a reconquistar. Y encima van a retaliar contra todo aquel que colaboró durante el periodo de tranquilidad. Con lo cual, una intervención posterior nueva en este mismo territorio se va a conseguir mucho menos colaboración, más allá de la frustración y el desencanto que va a generar en la población porque dice el Estado nos abandonó en el momento que más lo necesitamos. No se expuso a este riesgo. Consecuentemente, todo esto trabaja en favor de ellos y ellos lo saben explotar de manera extraordinaria. Igual que la pandemia, explotan estas post-intervenciones de una manera salvaje. Entonces, lejos de debilitarse, los potenciamos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El elemento de cuidado, ¿qué tiene que ver? Lamentablemente, en los últimos 150 años nos hemos concentrado en fortalecer la capacidad reactiva de nuestras fuerzas del orden, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es la fuerza preventiva. Es absolutamente vital. A ver, si yo voy al médico porque tengo fiebre, el médico no me da un remedio para bajarme la fiebre. Primero averigua qué es lo que causa la fiebre, porque a veces quitarme la fiebre puede derivar en algo peor. Entonces,
va a investigar la causa y va a atender la causa. Nosotros tenemos que entender lo mismo. El incidente de inseguridad no es más que un síntoma de un problema subyacente. El problema del problema subyacente es que los problemas no son de naturaleza de seguridad en la gran mayoría de los casos. Si mi problema es que gente desempleada no tiene oportunidad de sobrevida y se dedica a la delincuencia para sobrevivir, el problema es el desempleo. La policía no genera empleo. El problema es de infraestructura, esta gente no tiene acceso a la infraestructura, el problema puede ser de educación, no tenemos gente capacitada para desempeñar las labores que necesita capacitar. Todo esto no son funciones policiales. Ahora, y acá es donde voy a un tema que tenemos que entender crítico, nosotros tenemos que dotarnos de ministerios de seguridad, pero ministerios de seguridad que no sea el Ministerio de Policía, que sea realmente el Ministerio de Seguridad, donde el componente preventivo sea atendido. Y acá hay otro elemento que hay que tener en cuenta. El elemento preventivo hay que desconcentrarlo, porque no es la policía la mejor ejecutora. Por ejemplo, si yo tengo delito en una avenida porque no está iluminada, o chocan los autos y se mata gente porque no hay luz, no es labor de la policía poner la luz. Tenemos el municipio, tenemos infraestructura, hay gente especializada. Si nuestro problema es la adicción, es salud pública la que tiene adicción. Entonces, hay que llamar a esos operadores y no pretender hacer uno lo que uno no sabe hacer, porque además a veces puede ocasionar más daño que el bien que hace. Ahora, el problema es cómo vemos este problema integralmente, desde la perspectiva de desarrollo social o de la perspectiva de seguridad. Pareciera ser lo mismo y no lo es, porque el desarrollo social no ve la perspectiva de seguridad. Entonces, hay que ver este problema desde una, si se quiere llamarlo así, un comité interagencial o Consejo Nacional de Prevención de Violencia y Delincuencia. Fantástico. Y el Secretaría Técnica debe ser la policía, estoy de acuerdo también, o el ministro de Seguridad o quien quiera. ¿Por qué esto? Porque si yo necesito que en esta avenida me pongan la luz ahora, la respuesta frecuentemente es, ¿sabe qué? Sí, está previsto. Vamos allá. Está previsto colocar las luces en 5 años. Pero en el interín me van a morir en ese lugar 40 personas más. ¿Por qué tenemos que esperar 5 años? La respuesta habitual es porque no hay presupuesto. Bien, hay países que esto lo resolvieron. Hay ministerios de línea que tienen que reservar, sin ir más lejos, aquí en Brasil, al lado ocurre así, el 5% del presupuesto de cada ministerio sectorial no lo pueden, es un fondo de contingencia que solamente lo puede usar el ministerio a partir del 15 de noviembre de cada año. Si aparece una contingencia entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, se pagará al año siguiente o se adelanta el presupuesto y fin del cuento. Pero tenemos una manera de responder a esto. La otra alternativa, hoy otros países que lo hacen, hay un fondo de contingencia que está anclado en la presidencia o está anclado en este Consejo Interministerial de Prevención y entonces estas cosas se resuelven. Ahora, ¿a quién le debe responder ese presupuesto? ¿A cada ministerio? No, porque los ministerios cada uno funciona en función de quién le da el dinero y quién evalúa el trabajo. Entonces, es ese consejo o el propio Ministerio de Seguridad que debe evaluar y debe decir, ¿esto se cumplió o no se cumplió? Y tenemos que aprender a que el Ministerio pueda elevar esa queja al nivel correspondiente y si sabe que acá tenemos una población adicta donde se vende droga porque hay mucha población adicta, nosotros estamos atendiendo el suministro, pero el consumo no lo podemos vender. ¿Y saben qué? Educación o salud no nos está contribuyendo. Y que en ese nivel le aprieten las clavijas a salud para que haga lo que tiene que hacer. Por ahí le dicen no tenemos recursos. Pues bien, hay un fondo extraordinario donde contratan al personal que necesitan, se despliegan en el lugar y hace lo que tiene que hacer. No podemos estar esperando porque si no nos va a ocurrir exactamente lo que acontece hoy en Haití, que uno diría es un escenario muy lejano. No es tan lejano. Después del terremoto se le prometió el oro y el moro, no llegó más del 7% de lo que se le prometió llegar, y como la gente se frustró, terminó brindándole su lealtad y legitimidad a quién? A los que ejercían el poder real en el lugar. Los que le dicen la ambulancia puede entrar a atender tal persona o no puede entrar, con lo cual son ellos los que controlan el territorio. La dimensión territorial del crimen es fundamental, porque si no entendemos esa dimensión tenemos un problema. Y cuando hablamos de lo territorial es mucho más que el lugar donde se delinque. Es el lugar donde se delinque, el lugar donde viven, el lugar donde se esparcen y tienen sus momentos de ocio, incluso lugares donde hacen vacaciones estos criminales. Todo eso es el territorio y hay que tenerlo en cuenta. Pero volviendo a lo nuestro. Tenemos una serie de problemas a los que ahora se suma además las nuevas tecnologías. Hoy el crimen organizado se sirve de herramientas como la inteligencia artificial para predecir la reacción que va a tener la autoridad para saber qué es lo que van a hacer contra nosotros si nosotros hiciéramos tal cosa. Y lo hacen. Así como nosotros elaboramos un modelo de policiamiento predictivo hoy cuestionado, con problemas, están haciéndose los ajustes, ellos tienen también esos mismos recursos y saben exactamente cuánto tiempo tienen antes de que aparezca la autoridad para hacer lo que tienen que hacer.
¿Tienen tecnología como drones? A ver, en México hay un sistema, esto es más elemental, todavía no hay inteligencia artificial, hay un término que se llama fuleo. ¿Qué es el fuleo? Viene la palabra full, en los autos el tanque está vacío, empty o full. Entonces, al lado de cada una de las estaciones de servicio, hay algún personaje al que le pagan o un empleado de la propia estación de servicio que cada vez que la policía viene a llenar los tanques es porque apareció un presupuesto para que haga un operativo, es muy simple. Entonces, cuando hay fuleo, levantan el teléfono, llaman al crimen organizado y desaparece todo lo que tiene que desaparecer. Entonces se hacen mega operativos donde terminamos decomisando algo de droga, 4 perejiles arrestados, pero los peces gordos no existen y el gran cargamento nunca apareció. Bueno, porque incluso ellos hasta están dispuestos a sacrificar parte para darle a la autoridad la sensación de que tuvo algún éxito y vender el éxito, porque hasta hacen eso. Tenemos problemas con los drones, tenemos problemas con tráfico de armas, tenemos problemas con la industria del secuestro, con la industria extorsiva, el tráfico de migrantes, la dimensión del crimen organizado. Las estadísticas mundiales de la Oficina de Drogas y Delitos nos dice que este año se viene produciendo un nuevo pico. Nosotros veníamos una media que apenas llegaba a los 500.000 asesinatos por año a nivel global. Hoy estamos en 580.000, tuvimos una caída de casi un 10%, un poquito menos, un 8% en los años de la pandemia, pero hubo un repunte y ahora estamos superando esa cifra. Y estimamos hoy a nivel mundial que entre el 30 y el 35% es producto de la actividad de crimen organizado. El problema con esa estadística es que solamente me revela la muerte violenta, la muerte traumática. Pero tenemos otro tipo de muertes, que son, por ejemplo, las que produce el fraude farmacéutico. Hay una gran industria a nivel mundial que vende medicamentos falsos y que ocasiona la muerte anualmente a 1.100.000 personas. En América Latina, el 30% de ese número es de América Latina y otro 42% en África. 30%. O sea, tenemos otros 350.000 muertos más, además de los 150.000 que nos habla la estadística oficial. Con lo cual, en realidad, la cifra real es por lo menos el triple de la que conocemos. Entonces, no sabemos exactamente bien cómo viene el tema y estamos en una nebulosa en esta materia. Ahora, el fraude farmacéutico no existe sin crimen organizado. Hay que lograr fabricar el medicamento falso, ponerle el paquete adecuado, tener una red de distribución que llegue al mercado y que alguien lo venda. Y que lo venda en el mercado negro o lo venda en las farmacias habilitadas a través de mecanismos también espurios. Nada de eso acontece sin que haya crimen organizado, me parece obvio. Esto no es una persona que aisladamente hace este negocio una vez cada tanto. Esto es todo un sistema. Entonces, digo, este tipo de problemas son muy comunes. Quieren agregarlo a eso los problemas medioambientales, robo de obras de arte, lavado de dinero, el vigilantismo, organizaciones de autodefensa que terminan financiándose con narcotráfico porque si no, ¿quién lo financia? Se producen carreras armamentistas entre estos vigilantes y los grupos que presuntamente combaten. Los ejemplos de México y de Colombia son muy explícitos al respecto. Es decir, montamos un grupo que nos defienda. Ahora, como nos defendemos, el grupo criminal se arma más para poder resistir cualquier intento a nuestra defensa. Eso obliga a la autodefensa a equiparse más. Ahora nadie lo puede financiar porque no hay con qué. Entonces terminan habiendo una especie de pacto. Primero, el pacto consiste en que, bueno, los dejamos pasar por acá si ustedes dejan acá un diezmo, pero acá no vendan. Como si eso se fuera a cumplir. Eso escala con el tiempo y el propio grupo que nace como un grupo de autodefensa termina a ser ellos mismos narcotraficando. Esto es parte del escenario. Otro elemento que suele ser un mito es el famoso tema del crimen transnacional, en el sentido de que puede haber criminales brasileños que controlan el mercado criminal argentino. Hoy por hoy, esto es más un mito que una realidad. No quiere decir que no haya representantes de crimen foráneo trabajando acá, pero normalmente subcontratan operadores locales porque son los que conocen el terreno. No olvidemos la territorialidad. Entonces, digo, para darles un ejemplo, hablamos mucho de narcotráfico. Bueno, pongámosle número a las cosas. En el RAEN, donde se produce la droga en el Perú, allá en las montañas, bajo la neblina, el kilo de cocaína salido del laboratorio, compactado ya en un pan, estamos hablando de $300 el kilo. Cuando llega al puerto del Callao, valor CIF, valor FOB, ya en el barco, salido de los controles fronterizos, ya llegó a $1.000. Es decir, la ganancia que le dejó al narco peruano ese kilo de cocaína fue de $700. Cuando llega a Colombia ya está en $3.000.
México $7.000, en el norte de México, frontera con Estados Unidos, $12.000, cruza la frontera, se fue a $25.000, ese es un paso costoso, pero desde el sur de Estados Unidos hasta el menudeo vendido en Chicago, $125.000. El kilo de narco que le dejó $700 al peruano, al norteamericano le deja $100.000. ¿Quién es el que lava más? Y además, ¿dónde lavan el dinero? Porque, a ver, los criminales son empresarios y no van a invertir en economías que no son confiables. ¿Invierten este dinero dónde? Lavan el dinero en la mayoría de los casos en los mercados más tranquilos y buscan invertir ese dinero en el norte. Ahora, si como esto fuera poco, les voy a dar algunos matices adicionales. Obra pública se convirtió en una manera extraordinaria de lavar dinero. No porque hay corruptos del lado del gobierno, sino porque hay empresas que se postulan en licitaciones públicas y hay denuncias en organismos internacionales donde dicen yo no puedo competir con esta empresa porque esos son precios dumping. Ellos están ofreciéndole hacer la obra a un costo 20% por debajo del costo de realización de esa obra. Ahora, el problema es que el lavado de dinero, según a qué se dedique uno y dónde está, puede costar entre el 30 y el 70%. Si yo le doy $100 y me devuelve 30 limpios. Es más fácil contratar obra pública, el gobierno me da un cheque en blanco y yo a los muchachos que trabajan le pago en negro. Aunque pierda el 20%, eso es mejor negocio que lavar el dinero. Y tengo dinero limpio porque el cheque viene del gobierno. ¿Quién va a revisar un cheque de gobierno? Entonces, ocurre que tenemos este problema y eso nos obliga, paradójicamente, a encarecer el proceso de control quienes se postulan a las licitaciones. Con lo cual, seguimos cargando sobre los mismos temas. Lo que tenemos que entender es que el crimen organizado, tal como está hoy, tiene una carga excesiva sobre el Estado y además lo colapsa. Porque cuanto más combatimos con él, más trabas ponemos. Eso requiere más recursos que lo hagamos, esos recursos donde salen del bolsillo del empresariado, del propio que trabaja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Hoy en día yo diría tenemos que pensar seriamente en una cooperación público-privada en atender estas cosas. Son los privados que tienen mucha más capacidad en algunos terrenos de hacer esto que el propio Estado. En algunos países esto ya existe. La banca privada se ha sumado a esta lucha, obviamente por temor a las sanciones, pero ya activamente participa, con más o menos manos o menos empeño según los países. Pero de alguna manera está resuelto. Pero tenemos que llevar esto a todos los terrenos, porque esto se está convirtiendo en un escenario muy complicado. Y el otro elemento que quiero destacar acá, y con esto voy a hacer un paréntesis para que podamos intercambiar algunas ideas, es necesitamos dotar a nuestros operadores de seguridad. No me refiero a los de justicia ni a los de prevención, a los de seguridad en particular, más capacidad de análisis. Necesitamos que hagan trabajo analítico. Bill Bratton, con la policía de Nueva York, lo demostró. La capacidad analítica es fundamental. Y el otro elemento que tenemos que hacer es dejar de pensar en nuestros policías como si fueran militares. No lo son, por razones muy simples. El militar es un personal que se entrena para la crisis, se prepara para la crisis y opera en crisis. No hay otra situación. Cualquier otro ejercicio preliminar no es más que una situación de crisis. El trabajo de un policía es el trabajo más parecido al médico que al militar, porque el 95% del tiempo debería estar dedicado a la prevención. La labor fundamental del médico no es curar, sino evitar que nos enfermemos. ¿Ah? Lo mismo debería ocurrir con nuestros operadores de seguridad, que deben tener mucha más capacitación, no en prestar los servicios de prevención, sino en identificar las necesidades de prevención y poder convocar al operador que lo tiene que hacer y después evaluar el resultado. Porque como dije al principio, como es una ciencia social, el desafío puede cambiar de naturaleza y tiene que detectar los pequeños cambios de tiempo para intervenir con lo que es necesario en cada momento. La idea de poner a militares a hacer roles policiales o policías a hacer roles militares, para mí es el error más torpe que se puede presentar, por una razón muy simple. Imaginen ustedes que estamos en un quirófano y ahí tenemos todos vestidos de blanco, con barbijos, son todos médicos, todos pasaron por la Facultad de Medicina. Son profesionales de la salud pública, genéricamente hablando. Bueno, los militares y los policías son profesionales de la violencia, quieren llamarlo así, de la seguridad, fantástico. Pero son capacidades distintas. Ustedes no van a querer jamás, y créanme, no se los recomiendo, que el cirujano ponga la anestesia o que el anestesista haga la cirugía, porque van por carriles distintos. Es otra especialidad. Eso no quiere decir que hay una persona que se desmayó en la calle, como primer respondiente, cualquiera de los dos puede atender. Obviamente, y el policía como primer respondiente, sea un hombre de SWAT o de policía comunitaria,
puede hacer la primera respuesta porque hay un protocolo al respecto. Después transferir el problema a quien tiene la competencia en el tema. Hay países donde hemos implementado mecanismos. Por ejemplo, contaba recién la reforma de Panamá. Está previsto que el policía, aun cuando sea el comunitario, que tuvo la primera respuesta, en el momento porque presenció un homicidio, ni bien convoca al componente seguridad, policía tradicional o incluso investigación criminal, otra área distinta, que vengan al lugar y se hagan cargo del tema. Él, en el interín, preserva la prueba, asegura el escenario del delito, todo lo que ustedes quieran, pero inmediatamente después se va a mitigar las consecuencias del delito, porque como él conoce el barrio, resulta que el muerto es un pandillero de un grupo que está conflictuando con otro, y si no atiende preventivamente, inmediatamente la cuestión, en 2 minutos tengo 10 muertos más porque hay una guerra entre pandillas. Entonces ahí hay que hacer un despliegue preventivo, atender, decirle muchachos, lo estamos atendiendo, estamos investigando el causa, vamos a encontrar al culpable, va a ir preso, que esto no escale. Que no salga el hermano del muerto, muerto de rabia, a querer matar a cualquiera sin saber exactamente quién fue el homicidio y cosas por el estilo, porque esto se va de las manos y entonces en vez de tener un problema pasamos a tener 50 problemas. Aunque parezca ridículo, en los protocolos de la labor de la Policía Comunitaria de Panamá, una de las cosas que hace el policía es monitorear situaciones de embarazo menores. Y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver este tipo con eso? Bueno, déjenme que les cuente un escenario. Resulta que hay una chica de 15 años que está embarazada. Primer elemento del protocolo comunitario. Una vez que conoce la situación, primero habla con la persona, con la chica, y le pregunta, ¿alguien más en tu familia? O sea, ¿tus padres saben de esta situación? ¿Tu pareja existe, no existe, desapareció, se hace cargo? ¿Cuál es la situación? Ok, ¿tenés médico? No tenés médico. ¿Cómo se maneja esa situación? No hay médico, lo pone en contacto con el médico y él se mantiene en contacto con el médico. El médico, si la chica deja de atenderse por un motivo, le avisa. Tenía turno hoy y no apareció, hace 2 semanas que no viene. Resulta que la chica puede tener problemas porque le prescribieron un medicamento que no puede pagar porque no tiene dinero. Fantástico. Hay desarrollo social, ella no lo sabe porque tiene 15 años, no tiene acceso a esa información, pero Policía Comunitaria lo sabe. Convoca a Salud Pública y dice, esta chica necesita medicamento. Desarrollo social le dice, no tenemos ese tipo de medicamento en ese lugar. Bueno, hay ONGs, hay iglesias, es decir, no se abandona esa persona hasta el final. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Ese chico, si no recibe una atención médica adecuada, desde el momento del embarazo, incluso el primer año de vida o hasta los 3 años de vida, el protocolo establece que la visite cada 15 días después del parto, para asegurar que todo siga bien. Porque si ese chico crece con un problema psicológico o psiquiátrico serio, va a ser un problema de seguridad los próximos 40 años, 50 años, porque va a ser o víctima o victimario. Y ahí sí va a ser un problema para nosotros. Créanme, es mucho más barato que vaya cada 15 días en policía comunitaria a darse una vuelta a ver cómo va en la casa y no tener que estar metiendo preso a este tipo cada 2 años porque lo agarran y encima, como es inimputable porque tiene deficiencia mental, lo vuelvo a soltar y vuelvo a tener problemas. Más víctimas, más victimarios y así sucesivamente. Entonces, esto es la prevención. Este es el problema. Nosotros tenemos una historia, y esto es una gran pelea que tengo con los abogados del planeta, y me voy a comprar esta pelea aquí también para variar. Nosotros creemos que la política penal la política criminal es una política de seguridad. No lo es. La política criminal es una política de la cual son responsables solamente los fiscales, no la policía. No la policía. Porque ¿quién es responsable de la condena? ¿Cuál es el criterio de la condena? El quien las hace la paga. ¿Y quién define quién paga qué? El fiscal, el juez, no el policía. Ahora, ¿cuál es la policía? ¿Saben de dónde viene la palabra policía? Del término griego polite, de la oveja polis. Era el funcionario público que tenía 2 roles nada más: hacer cumplir las leyes y ejecutar política pública. ¿Cuál es la política pública que ejecuta el policía? ¿Qué objetivos, qué misión le doy al policía que está parado en la esquina? ¿Ser espantapájaro con teléfono celular en la mano? ¿Creen que con eso disuade al delincuente? El delincuente es delincuente, no es idiota. Si hay una patrulla, me ha pasado en algunos países de la región, no, nosotros tenemos policía preventiva. 5 tipos se arriba en una camioneta, recorren el barrio todo el día. Pero el delincuente no es estúpido, le toma el tiempo a la patrulla, ve cuándo pasa y cuánto tarda en volver y en el interín roba. Entonces es un espantapájaro como no, móvil, pero nada más que eso. Solamente agarran al idiota, no al delincuente. Entonces ahí es un tema psiquiátrico, no un problema delictivo. Entonces, digo, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. La prevención es proactiva. Hay que ir casa por casa y no ir al incidente, ir al problema. El incidente es reactivo. Jefe de la policía de un equipo SWAT de Chicago, uno de los equipos SWAT más duros que yo conocí en el mundo.
hombre tiene 27 años en la carrera. Y el tipo me dice, muy suelto de cuerpo, yo cuando entré en esto era para ayudar a la comunidad. Y lo que me doy cuenta con el tiempo es que trabajo en una agencia fúnebre. Porque nosotros solamente llegamos a levantar cadáveres. Por eso es el tipo que más promueve el modelo de policiamiento preventivo. Porque me dice, la diferencia está ahí. No en ir después del delito, anticiparnos al delito para que no ocurra y después mitigar. A ver, ¿cuál es el éxito en seguridad? Que este es el otro gran problema que tenemos. El éxito en seguridad se mide por lo que no ocurre. Y esto es un problema porque es muy difícil vender lo que no ocurre. Si yo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas es muy fácil. Construyo carreteras, ¿cuántas carreteras hice? ¿Cuántos kilómetros pavimenté? 800 kilómetros, listo. El año que viene 1200, mejor todavía. Ahora en delito, la pregunta es, ¿más o menos homicidios? ¿Cambia la cosa o no? Y no sé, tener más presos. ¿Es un indicador del éxito o es un indicador de que estamos peor? No es revelador. Lo que es revelador del trabajo de seguridad es cómo cambió la calidad de vida de la gente. Miren, en este municipio de Panamá, ¿cómo medimos el éxito? Muy simple, hicimos una línea base cuando empezamos la intervención. 4 años después volvimos a medir y lo medimos todos los años. Veníamos de un nivel, en este barrio, Samaria, 24 homicidios por año. Lo bajamos a 2. 4 un año, 0, 2, 3, 1, 2. Nos mantuvimos en ese nivel de 2 los próximos 5 años. Esto es una intervención de 4 años, no fue un milagro extraordinario. Era un protocolo de intervención con mucha participación de la comunidad, hablando con la comunidad. Y vuelvo a dar el ejemplo de la salud pública. Nosotros creemos que las estadísticas criminales a nosotros nos sirven para definir qué es lo que tenemos que hacer con la policía. Error. Porque la estadística criminal me da buena data en qué? Homicidios y en el mejor de los casos robo de auto. Pero de lo demás estamos en el aire. ¿Cuántas billeteras se roban en Buenos Aires? La mayoría no se denuncia. ¿Cuántas bicicletas se roban en Buenos Aires? Salvo que haya una obligatoriedad de presentar una denuncia, porque si no, no recupero el bien a través del seguro. Pero la pregunta es que tampoco, también tenemos gente que no tiene seguro. Consecuentemente, acá tenemos un problema de que estamos en el vacío. Fíjense ustedes cómo es el médico. El médico cuando habla con una persona le dice, señor, ¿qué le duele? ¿Le duele estómago? ¿Qué cree que pudo haber pasado? No saca especulaciones. Le dice, no, ayer tuvimos una comida. En esa comida, ¿hay alguien más que tiene este mismo problema? Y ya me da un indicador por dónde va la cosa. No hay nadie más en su familia. Hay gente que haya tenido este problema en el pasado, entonces se orienta. Eso es para el diagnóstico. Y después viene cómo va a ser el tratamiento, también dialogado. Señor, usted tiene que dejar de fumar. Quiero que usted salga a caminar 1 hora por día, 3 veces a la semana como mínimo. Deje el alcohol y quiero que duerma 8 horas por día. Y se toma esta pastillita. Vienen 30 días después y viene la pregunta, ¿cómo está? Y sigo igual. ¿Toma la pastillita? Sí. ¿Está durmiendo? Y no puedo por el trabajo. ¿Dejó el alcohol? Y tuvimos un par de fiestas este mes. ¿De quién es la responsabilidad de esto? Y acá viene el otro tema. ¿Por qué es importante la labor de trabajo con la comunidad? Entender cuál es el problema y si la solución es viable, porque si no es viable le doy otra pastilla, tengo otro tratamiento. Es distinto el enfoque. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y a la vez hay otro elemento que es importante. Si la gente empieza a ver que sus preocupaciones realmente son relevantes, empieza a confiar más en esa autoridad. Porque aunque no hagan nada, lo resuelven. Les voy a contar una anécdota y con esto cierro. En Barcelona se montó una ONG dentro de la policía. Eran básicamente mediadores policiales. No voy a entrar en el tecnicismo, después podemos hablarlo, pero básicamente, ¿qué hacen? Es gente de dos tipos. Son voluntarios por un lado y gente con una condena de cumplir una condena judicial que le impone a él prestar servicios sociales. Normalmente se exige que sea profesional. Le dan una capacitación rápida, el tipo tiene que cumplir una cantidad de horas de voluntario haciendo estas mediaciones. Entonces llama a una persona, ¿qué es lo que ocurría anteriormente? 92% de las denuncias policiales no eran atendidas por la policía. ¿A qué le llaman denuncia policial? El ciudadano, ¿a qué le llama denuncia policial? Se me perdió el gato y llama a la policía. Y la policía dice, mira, tengo 2 homicidios, un herido y un asalto en un banco. Olvídate, no me ocupo de esto. Y lo cajonea. Pero el ciudadano percibe que el 97% de las cosas que denuncia no le responden. ¿Qué hacía esta ONG? Recorría todas las comisarías de Barcelona, levantaba toda esa denuncia y en menos de 24 horas llamaba al damnificado y le decía, mire, somos mediadores policiales. Curioso, 66, 2 de cada 3 casos denunciados de ese tipo desistían de la denuncia. Decían, no, ya lo encontré, quédese tranquilo. Un caso. Una mujer se queja porque tiene un vecino, un magrebí, que tiene la costumbre de bañarse dejando la ventana abierta y se lo ve desnudo. Ella de la mujer dice, mire, yo tengo 65 años, a mí francamente no me preocupa el tema. Pero los miércoles, mi sobrina o mi nieta
que tiene clase de piano aquí al lado, viene a casa a tomar el té conmigo antes que los padres se la lleven y tiene que ver ese espectáculo. ¿Qué podemos hacer? Imagínense eso, una denuncia policial. Bueno, pues los mediadores van y hablan con el Macri, van con el otro y se pusieron de acuerdo. Los miércoles te bañas, cerrar la puerta de tal a tal hora y se termina el problema. Se arregla. ¿Cuál es la ventaja de la mediación policial que es anticipatoria? No me obliga a compensar, porque eso es judicial, sino a prevenir. Que no ocurra de aquí en adelante. El vecino deja la basura en la puerta de mi casa en vez de dejarla en la puerta de la suya. Claro, lo dejó una vez, llamo a la policía y me dicen, mire, eso no es un problema mío. Escala en un punto, lo insulto, después viene un cachetazo, después viene un tiro y ahí sí se convirtió en el policial. Ahí va la policía a levantar un herido por una herida de bala. Se podría haber prevenido porque esto se podría haber previsto hace mucho tiempo porque ya hay 8 denuncias. Entonces, estos mecanismos, hay aproximaciones que permiten resolverlo. Ahora, cuando yo tengo esta satisfacción popular, el crimen organizado se nutre de todo esto. Recluta, el terrorismo es lo mismo, porque trabaja sobre eso. Y si al mismo tiempo yo tengo costo exponencial porque la respuesta es cada vez más cara, un dato, Washington, un privado de libertad mayor de edad le cuesta a la ciudad de Washington, es un distrito federal, le cuesta $90.000 por año. Ese es el costo que tiene un privado de libertad. Si es menor, 160.000. Ahora, la educación pública en Washington destinada por chico, bueno. Ahora, mantener a un chico en la escuela le cuesta $4.800 por niño. Si yo le extendiera a ese chico 3 horas para que su tiempo libre, su tiempo socio, sea utilizado positivamente, no digo que el chico tenga que estar estudiando matemática en esa hora, que juegue, porque los padres de estos chicos, de la mayoría que son víctimas o victimarias, están ausentes, no están en ese momento y por eso tengo el problema. Bueno, utilizar este tiempo implicaría un incremento salarial a los maestros para que se ocupen de esto, porque no todos los maestros tienen que dar a hacer esta tarea, un 10-15%. Los maestros felices porque les aumentarían el sueldo. Iría una vez por semana a trabajar 3 horas más, pero reduciría el delito en un 50%, particularmente con menores. El costo de ahorro es brutal. Y ahí nuestro problema. Nosotros no sabemos vender los datos de nuestro trabajo. Como medimos lo que no ocurre, tenemos problemas. ¿Cómo medimos este éxito en Panamá? Cuando hicimos la línea base, empezamos con la intervención, bajamos en 4 años 82% el homicidio, 67% el robo de autos, 42% la violencia de género en el barrio. Al mismo tiempo, la educación, de 70%, tenías 32% de los chicos asistían a la escuela, el resto no iba a la escuela. Subimos a 70%. En 4 años logramos que el 70% de los chicos empiecen a la escuela. Había 5 comercios informales cuando empezamos la intervención. Más de 400 comercios informales al momento de terminar. Talleres mecánicos, demás, porque el ambiente... El transporte público no entraba a ese barrio. Iba hasta la periferia y se volvía. Ahora el transporte público entra hasta el centro de ese barrio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No había cajeros automáticos. La gente que cobraba subsidios, madres solteras que no tienen con qué dejar al chico, tenía que ir caminando hasta la periferia del barrio, 40 minutos, zona montañosa y pantanosa encima, porque era un basural, y de ahí 2 horas de transporte de ida y 2 horas de transporte de vuelta para cobrar el subsidio. Pusimos 4 cajeros automáticos, adivinen dónde. En la estación de policía. Cuando fuimos con el ministro Berg, me decía, no puedo creer que toda esta gente esté haciendo cola para hacer denuncias. No, van al cajero, porque es los únicos 4 cajeros que hay acá. Los bancos decían, nosotros ahí no entramos. Pero cuando quedó en la policía listo y cuando viene el camión de caudales, avisa por teléfono y la policía le manda una escolta que lo acompañe. Ya no hace falta más. El ambiente cambió. La cohesión social cambió. Bueno, por aquí voy cortando y si hay comentarios, preguntas, adelante. Muchas gracias. Les pido un aplauso para... Si quieren hacer una serie de preguntas, tenemos unos minutos. Espera que se quieren presentar y... Bueno, Jorge Bruñoni, yo soy director de un centro acá en la facultad que está un poco que está gestionando estas cosas. Realmente muy, muy interesante. Lo que también queremos es pensar con no la coyuntura, no el parche, no, o sea, porque no se solucionan las cosas así. Así que, bueno, te agradezco mucho el que hayas venido y pido disculpas porque no, esto vale la pena para hacer mucho más, vamos a hacerlo, dan todos los esfuerzos y todas las cosas.
porque tengo una... no lo tengo evaluado bien, pero tengo comentarios muy promisorios. Islandia joven. ¿Perdón? Islandia joven. No conozco de qué se trata. Ah, ¿Me cuenta un par de palabras? no, sí, claro. Porque por ahí es parecido a otro proyecto. Es un programa porque es una... bajaron el programa de consumo de droga, consumo de alcohol entre los menores de 13 años, lo llevaron a 0. Es un rol de los padres, la comunidad, muy eficiente y con muchos resultados. Si cualquiera que vea un chico menor de 13 años en la calle después de las 9 de la noche, lo porta bien. No, Sí, no. pero bueno, pero tiene todo un conjunto más de cosas que quiero averiguar. ¿Otra pregunta tenía? ¿Tienes otra pregunta? ¿Eh? ¿Otra pregunta? Sí, no, está bien. Sí, bueno. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿Una pregunta? No se animan, pero bueno. Tocaste varios puntos de todo lo que estoy trabajando. En cuanto a lo que estabas hablando de la policía, en cuanto es reaccionaria o de prevención, y hablaste de todas Nadie, las no. Qué mal que se expresan, Dios mío. tipo de articulación posible para nosotros, Sí. porque yo lo pienso, pero creo, o sea, es como que soy un granito muy chiquito para semejantes monstruos Sí. en el estado que están. Sí. Lo veo así también como preventivo y reaccionario. No, totalmente. Totalmente. Gracias. ¿Una pregunta? Fernando, ¿querés hacer una pregunta? Ok. Sí. Bueno, brevemente. Primero, respecto de modelos de atención con jóvenes, prevención en jóvenes. Es absolutamente fundamental. A ver, estadísticamente el 80% de los incidentes de violencia y delincuencia a nivel mundial acontecen producto de actividades de varones entre 14 y 34 años de edad. A nivel mundial. Una actividad de encuestas llevadas en España y en varios lugares una en Francia durante esa que incendiaron los coches, todo jóvenes de este Sí. tipo de edad, pero con un dato sin padre. Sí. Mire, Chile hizo un trabajo hace varios años analizando justamente qué pasa con esta masa de jóvenes 14 a 34 años de edad que es protagonista del 34% de los problemas. Y fue curioso porque del universo de jóvenes entre 14 y 34 años de edad, los que estaban en conflicto con la ley eran menos del 3%. O sea que está muy concentrado en muy poca gente, por eso perfilar y considerar que cualquier joven en esa edad es parte del problema es uno de los errores estigmatizantes que los genera más problemas. Entonces hay que tener bien en claro de quién estamos hablando. Pero en Chile se hizo un análisis de qué tenían en común esta gente entre 14 y 34 años de edad. Problemas educativos, normalmente abandono escolar, padre ausente, violencia intrafamiliar, muchos casos con pisos de violencia sexual, muchas veces, a veces oculta además porque en los núcleos familiares estas cosas se niegan o se ocultan, hay complicidades internas, entonces todo el mundo lava la historia. Falta de acceso a la infraestructura, gente que vive en barrios donde no hay acceso al agua, por ejemplo. Y eso genera ocasión porque son mujeres las que tienen que buscar el agua, en la mayoría de los casos, y se presenta como una oportunidad fácil para un acto violento por parte del chico que se queda en el barrio, que está buscando cómo consumir droga o lo que fuera. Falta de actividades recreativas razonables. Entonces, una de las tendencias es, vamos a llevar a que los menores de edad aprendan oficios para que aprendan a trabajar. Un chico a los 12 años tiene que soñar, no tiene que trabajar. Y le digo un elemento clave, esto me lo dijeron varios psicólogos, yo estoy trabajando con chicos en proceso de desradicalización, son huérfanos de chicos que vienen de Irak. Los padres fueron como terroristas, se llevaron a los chicos y entonces ahora fueron retornados. Un chico que no miente es un chico con problemas.
Nosotros, obviamente, por una cuestión de educación, tenemos que sancionar la mentira y demás, pero es sano que el chico mienta. ¿Sabe por qué? Porque el chico al mentir está imaginando una realidad distinta a la que vive y por lo tanto puede construir un mundo diferente a su realidad, sobre todo cuando vive en condiciones, digamos, negativas, adversas. Para él imaginarse un mundo mejor no es bueno, no es malo, es al contrario, muy sano y muy saludable. Por eso es importante que tenga el elemento lúdico, que juegue. El segundo elemento importante son los deportes. Acá tenemos una experiencia en rugby en las cárceles que es muy favorable por varios motivos. Primero, porque aprenden a respetar reglas. Y en segundo lugar, porque en el rugby hay un elemento que en otros deportes lamentablemente no existe, pero que estamos intentando promover, que es lo que llaman el tercer tiempo. Después de jugar y confrontar con otro, comparto con mi adversario y conversamos sobre lo que fue el juego, qué bueno que jugaste vos, que jugué yo. No hay enemistad en ese momento, al contrario. Es un momento de distracción donde el local recibe al visitante y lo convida, así hay un momento social de integración social. Es muy difícil que yo me ponga violento con un amigo. Me pongo violento con el que desconozco. El problema de los barrios marginales es que los que viven en los barrios marginales están de paso, se sienten de paso. El problema es que ese paso a veces son 60 años. Entonces viven con la mano en la valija, esperando el momento de poder irse de ahí, momento que a veces nunca llega, y por lo tanto no se ocupan de ni conocer al vecino, ni de construir una resiliencia comunitaria, ni de tener espacios comunes en buenas condiciones. Usted entra dentro de la casa y la casa es un estadio, pero sale a la calle es un basural. Gente que dentro de la casa está limpio, pero deja la basura en la calle que comparte con todos sus vecinos, porque ello no es de ellos. No es, este es un lugar de paso, mañana me voy. Entonces, trabajar ese fenómeno de que se arraiguen al lugar, de que sientan que ese lugar es propio, que sientan orgullo por lugar. Mire, en Medellín, cuando Fajardo implementó una de las primeras medidas que hizo, ¿sabe qué hizo? El transporte público nos llevaba porque era montaña. Y se le ocurrió construir un funicular, es decir, un cable de carril que llevara de la montaña abajo. Era más fácil que el transporte porque hay citas que no existen, lluvia y demás. Era un problema. Lo que no tenía previsto un efecto colateral muy positivo que tuvo ese funicular, porque la gente veía su barrio desde arriba, veía lo que desde el terreno no ve. Y entonces empezaba a apreciar que donde vivía era un lugar desagradable. México tomó ese ejemplo. Hay un pueblito que si usted lo googlea, busca la foto, está, se llama el pueblo más lindo del mundo. Es un morro al estilo Brasil, una villa literal, donde un muchacho, un artista, dijo, vamos a convertir el barrio en el barrio más lindo del mundo. E hizo una pintura que si usted lo ve desde abajo, es todo un cuadro, pintura. Logró que empresas le regalen la pintura y todo el mundo participó de eso pintando su casa y la gente se siente orgullosa de vivir ahí. ¿Sabe qué pasó con el lugar? El valor de la vivienda informal, porque no tiene título de propiedad todavía, cosa que debería ser resuelto, porque a esta altura, después de vivir ahí más de 100 años, debería haberse resuelto. Esa gente ahora vende su propiedad, porque igual la venden informante, a 10 veces más de lo que costaba hace 5 años. Porque la gente quiere vivir ahí. Se sienten orgullosos de pertenecer a una comunidad que está integrada, porque el acto de pintura forzó a salir a la calle y trabajar con el vecino. Mi pintura continúa en tu casa, mi casa continúa en la tuya. Esa integración genera la resiliencia comunitaria. Es absolutamente fundamental recuperar esto, porque ahí es donde se construyen los valores. Mire, hay algo que tenemos que entender. Abandonemos la propaganda como un recurso válido para la seguridad. La gente no cree en el policía porque el policía le dice mañana va a estar mejor. Cree en los resultados. Tal cual. Mejoremos algo chiquitito, algo mínimo. Una vez que logramos el resultado, totalmente. Y hagámoslo con la comunidad local, porque el otro error muy común es, ¿sabe qué? Vamos a mejorar la plaza, pero trae una empresa constructora de afuera. Entonces no es del barrio, la destruyen en 2 días, pero si la construye el barrio y usted pone gente, el otro tema, el espacio común tiene que ser vivo. No es una cuestión de reconstruir la canchita que todos pidieron, pero que después nadie organice juegos ahí. El barrio tiene que apoderarse de ese barrio, de esa cancha y jugarla. Nosotros hemos conseguido. Yo llego una vez, estaba la Policía Comunitaria de Panamá, habían recuperado una canchita, la arreglaron, todo fenomenal, y yo digo, pero a ver, ¿por qué no está iluminada la cancha? Los padres no quieren jugar a la noche acá porque lo hicimos para los chicos, pero los padres quieren jugar también porque a veces veo a los padres jugando. Sí, pero las luces, bueno, hablen con el municipio que le ponga la luz. 4 postes de luz, loco, ¿qué valor tiene para un municipio? Eso se consigue en 2 minutos. Bueno, lo construyeron. Llego y digo, no hay redes en los arcos. Las mujeres, junté a las mujeres del barrio que querían participar del acto, porque el fútbol es como un juego machista en nuestra cultura, ya en el mundo se juegan mucho las mujeres, pero le digo, ¿por qué no tejemos las redes para esto?
Entraron en YouTube, encontraron cómo se tejen las redes de fútbol, conseguimos un supermercado, nos donó la soga y con eso hicieron las redes. Y hay un gerente de la cancha que ellos mismos designaron que se encarga de descolgar las redes todas las noches, se las lleva a su casa para que no la roben. Entonces todo el mundo tiene un rol en esto. Los policías hacían de referees y de entrenadores. Digo, pero a ver, los primeros 2 meses es razonable. Ahora hagan un cursito para padres y hermanos de cómo ser referees, cómo ser entrenadores y que sean los hermanos y los padres de estos mismos chicos que hagan esa tarea. Y les encantó. Les encantó. Las mujeres hacen una merienda para que entre el primer y segundo tiempo todos los chicos compartan una merienda y la pasan bárbaro. Si tienen un tiempo, el barrio empezó a tener vida. La vida dejó de ser en la casa mirando el televisor, películas de cowboy donde todos se matan. Pasó a ser el juego compartido. Bueno, eso cambia la vida, vamos, sí. 2 preguntas de quienes red. están de la red. Uno es qué soluciones de prevención primaria y secundaria se podrían aplicar en el conurbano bonaerense, que creo que es lo que se está comentando. Y otro pidió otro de los participantes qué concepción o opinión podrías tener sobre la policía, la política de seguridad de Bukele y su policía. Bueno, prevención primaria, secundaria y yo diría también terciaria, porque tenemos el problema post-penitenciario. La persona sale de haber purgado una condena y ¿quién le va a dar trabajo? Con lo cual prácticamente lo estamos empujando. Vuelve al mismo ámbito que lo hizo lo que es, que no cambió, probablemente empeoró durante este periodo y que encima no consigue trabajo, no le queda más que reincidir o reingresar, como técnicamente sería más correcto, inevitablemente porque va a volver a lo mismo. Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué se puede hacer en prevención primaria? Bueno, prevención primaria, secundaria, terciaria, incluso cuaternaria, que eso es harina otro costal, en algún momento lo podemos discutir. Pero acá, a ver, la prevención, indistintamente del nivel en que está, tiene componentes sociales y situacionales. Dentro de lo situacional, la recuperación del espacio es clave. Y hay una disciplina conocida como CEPTED, Crime Prevention through Environment Design, es decir, prevención del crimen a través del diseño ambiental, que es clave. Ejemplo, en Colombia hicimos un experimento, 2 plazas donde había delitos, incluso violaciones, de similares características por el nivel de problema que tenía. Hemos analizado cómo incide la luz en todo esto. Y descubrió porque la mayoría de los incidentes ocurrían al atardecer o a la noche. Con lo cual, en una plaza dejamos la luz ámbar y en otra pusimos luz LED blanca, totalmente blanca. Y hicimos la encuesta, le preguntamos a la gente dónde se sentía más cómoda y demás. Y la mayoría de la gente elegía la luz ámbar. Es más cálida, más agradable, qué sé yo qué historia. Pero también hicimos la encuesta entre delincuentes que estaban purgando prisión por este tipo de delitos. Y les preguntamos dónde delinquirían, cuál es el ambiente más propicio para cometer el acto que cometieron inicialmente. ¿Y sabe qué? Dijeron también la luz ámbar. Sienten más impunidad en la luz ámbar que en la luz blanca. Ocurrió 3 meses después, cuando empezamos a comparar, en las plazas donde había luz blanca, el índice de delincuencia bajó un 30%. En el ámbar se mantuvo igual. Parece una estupidez, pero hay toda una disciplina vinculada a lo ambiental en prevención primaria. Esto es primaria, ni siquiera es secundaria. En secundaria hay algo que es absolutamente importante. El acceso a la infraestructura, particularmente al agua, es algo crítico. Pero como es algo que está bajo tierra y no lo vemos, normalmente los políticos no lo promueven. Desde el punto de vista de seguridad es crítico. Es más importante que llegue el agua que la electricidad. La electricidad es sustituible, el agua no. El agua tiene que ir alguien a buscarlo, normalmente es la mujer, que a veces tiene que caminar 4 o 5 kilómetros en condiciones totalmente vulnerables y se expone a riesgos innecesarios. Y además es una oportunidad, y una vez que hay una oportunidad, vuelve a haber otra, y otra, entonces el victimario vuelve a reincidir indefinidamente. Entonces ahí hay mucho por hacer. No son intervenciones caras. Lo que pasa es que cuando decidimos qué vamos a hacer, dejemos de pensar en la estadística que nos dice poco, porque la que tenemos es de mala calidad, no porque no la revelemos, sino porque la gente no denuncia, al confiar menos en el sistema no se denuncia. Hablemos con la gente, ¿qué prioridad tiene? Brasil tiene una muy buena experiencia, donde el 5% del presupuesto, y no solamente el de seguridad, el de salud también, se habla con la comunidad qué prefiere. Y es la comunidad la que define a qué destinar ese 5%. Nosotros, cuando la primera intervención en Samaria, me reuní con la comunidad, ¿qué quieren hacer? Y lo primero que pidieron, ¿sabe qué? Es limpiar una vereda de un lugar donde había una parada de colectivo que se convirtió en un basural. Encontramos 2 cadáveres entre la basura, para que tenga una idea. Había una mujer que vivía en ese veredal, son 6 cuadras de una vereda que entraba a un barrio, lo llamaban esa vereda la llamaban la vereda, porque era donde paraba el colectivo en la periferia y por ahí se entraba al barrio. Un pasillo angosto, bueno.
Primero limpiamos todo. 24 camiones de basura salieron de ahí, incluyendo los 2 cadáveres. Hay una persona que sacó a la calle 6 refrigeradores, 6 heladeras que tenía acumuladas, se le habían roto y la reemplazó por otro, pero no había quien la saque la vieja y no lo podía pagar. Sacaron todo, se limpió el barrio, se hizo un tratamiento de los muros vacíos, la pared vacía. Hice un ejercicio con los chicos, en una sala como esta, un poco más grande, salón de uso múltiple que teníamos ahí en la comisaría, donde los chicos venían a recrearse, se creó una intervención secundaria. Los menores son una población vulnerable, madre soltera que trabaja, pero tiene menores, salen del colegio a donde van, no tienen a dónde ir. Para la estación de policía hay un grupo de voluntarios y voluntarias que trabajan con los chicos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, para que la madre pueda trabajar, lo puede dejar en cualquier momento y llevárselo en cualquier momento. Todo eso dentro de la estación de policía, donde hay una supervisión, hay cámara de seguridad, todo lo que está ahí mismo los cajeros. Un lugar tranquilo donde los chicos juegan, se divierten. En las paredes, los chicos empezaron a hacer dibujos y pedimos que una pared no la toquen, quedó intacta. Y un buen día hice un ejercicio con los chicos. A ver, y esto con los policías dándole capacitación sobre este tema de prevención situacional. Chicos, hagamos un juego. ¿Tienen ganas de orinar? ¿Dónde orinarían acá en este lugar? Todos fueron a la pared que no tenía tratamiento, porque estaban dibujados y no le querían arruinar. Entonces, esto lo llamamos muros ciegos. Los muros ciegos que no dicen nada también atraen el problema. Igual que los vidrios rotos, la teoría de los vidrios rotos y más. Esto es lo situacional, pero le estoy dando solo un ejemplo. Las paradas bien iluminadas, los accesos, el pasto cortado. Los baldíos. Los baldíos es más fácil. ¿Qué hacemos con el baldío? No es nuestro fácil. La municipalidad corta el césped, limpia la casa, demuele la casa si es necesario en algunos casos, porque eso se convierte en un nido de ratas, fantástico. Y sabe que todo eso se lo va cargando el propietario. Cuando el valor de lo mantenido supera el valor fiscal de la propiedad, se remata, el municipio se queda con el terreno, con el dinero y se vende. Listo, fin del cuento. Pero no puede tener esos lugares abandonados porque son causa de problemas. Lo mismo ocurre en el ámbito social. Nosotros tenemos, chicos, logramos que la universidad, hay varias universidades, uno de los requisitos universitarios allá es para tener el título de grado tiene que hacer prácticas. Logramos que la policía puede ser un certificante de prácticas. Entonces los chicos, estudiantes universitarios, pueden ir a la policía y ofrecer sus servicios. ¿Qué estudia? Física, matemática. Listo. Usted va a dar clases a los chicos de matemática que están atrasados, les va mal en el colegio. Porque ¿sabe qué? El chico que le va mal en el colegio, si repite grado, el 30% no vuelve a la escuela. Repite por segundo, el 70% abandona. Porque se siente un fracasado. Ahora, se siente fracasado, fíjese qué dispar que es el tema. Cuando usted trabaja en un entorno de gente de nivel clase medio alto, cuando el chico le va mal en el colegio, contrata un tutor. Lo resuelve fácil. Si el tipo no tiene esas condiciones, el padre mismo se le puede dedicar un tiempo al chico. Pero en las clases bajas, el padre trabaja de sol a sol y además muchas veces es iletrado, no le puede ayudar. Entonces se reproduce en su hijo el mismo problema. Y a veces no está. Entonces el chico queda abandonado y su fracaso en la escuela lo compensa con siendo ganador en la calle. Y eso sabemos qué quiere decir. Entonces, es mejor retenerlo en la escuela y que un maestro o uno de estos voluntarios, estos chicos cumpliendo esa práctica, le dé la capacitación para que el chico sea un ganador en la clase el día siguiente, le ayude, lo ponga al día. Entonces, y eso además genera esta cohesión comunitaria muy fuerte. En el caso de Panamá, yo tengo una policía, 23 años, chicos, incluimos por la mitad de las policías comunitarias son mujeres. Ahí en el territorio fue una exigencia que impusimos. Van de a 2 los policías, recorren casa por casa, tienen una ficha de cada casa y no por control social. ¿Qué acontece? ¿A qué se dedica? El padre es enfermero, se jubiló hace 4 años. Pero yo aquí me está faltando un enfermero. ¿Usted podría ir una vez por mes a darle la vacuna a doña Teresa que vive arriba a ponerte ambulancia? Sí, como no, lo hago con mucho gusto. Y listo. Lo vinculamos con la iglesia que le va a conseguir el medicamento para inocular y demás. O sea, construimos esos lazos que están rotos. Yo le cuento dónde saqué esta experiencia. Yo siempre aclaro, no soy un experto, soy un traficante de conocimiento, nada más. Le saco lo que aprendí de uno y lo traigo a otro. Yo viví en un barrio en Washington que era un barrio muy acomodado. Funcionarios internacionales, Banco Mundial, BID, todos los organismos que... Nosotros no teníamos problemas de seguridad. O sea, nuestro problema de seguridad en un momento el policía de nuestro barrio nos manda un mensaje de texto y nos pide que por favor, cuando dejamos el auto en la calle a la noche, que saquemos la llave, porque la gente dejaba la llave puesta, y que apaguemos el GPS, porque GPS prendido a la noche y la llave puesta en el auto abierto era una tentación, a pesar de que no habían robado autos en 25 años. Pero él preventivamente nos pide que hagamos eso para que no traigamos moscas. Bueno, este hombre un buen día, aparece el policía que yo no lo conocía, me golpea la puerta
y me pregunta si yo tengo problemas con los vecinos. Digo, ¿por qué un policía me viene a preguntar si yo tengo problemas con los vecinos? Digo, mire, no tengo problema. No, porque mire, yo soy el policía responsable del cuadrante y veo que hace 4 años ustedes no piden autorización para hacer la fiesta de la cuadra, que es una tradición muy americana. Digo, mire, acá a la vuelta yo sé que es un croata, la de enfrente un inglés, somos todos extranjeros en este barrio. Claro, ustedes no conocen los hábitos. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Vamos a reconstruir el tejido social que acá no existe. ¿Y qué es lo que hacemos? Ellos se reúnen 1 o 2 veces por año, a veces más, según la necesidad, donde el barrio acuerda juntarse y hacen lo que llaman el block party, la fiesta del barrio. Se ponen mesas en la calle, la policía corta la calle, literalmente, a eso viene, pone las vallas y se va. Y nosotros nos sentamos. Esto ocurre normalmente antes del verano, por una razón muy simple. Ahí es cuando yo hablo con el vecino y digo, mira, yo me voy de vacaciones 3 semanas, necesito que me cuides la plantita y le des de comer a la tortuga. Listo, arreglo con el vecino. Al otro le dice, no, yo me voy tal mes, necesito que me saquen el correo de la puerta porque que se me acumulen correo en la puerta es un indicador de que no hay nadie, no me gusta esa situación. Y esas cosas se arreglan nuestros vecinos ahí en esa reunión, es así de simple. Después hay otra reunión que se hace normalmente 2 o 3 semanas después de empezar las clases, donde empiezan los primeros problemas con los chicos que van al colegio. Como a los 16 años ya pueden manejar y algunos a los 14, pasa el pibe, pasa 120 por la puerta de casa y se lleva puesto todo. Entonces, al padre tal, ¿de quién es el auto con tal patente? Tal, hay que, por favor, dígale al nene que ande más despacio. Bueno, y nos reunimos. Aparte de ahí nos conocimos, no nos conocíamos. Mi hijo consiguió un trabajo a través de mi vecino croata que trabajaba en la NASA. O sea, fíjese a dónde llegó el tema. Su primer experiencia laboral fue en la NASA a través de un vecino que conocí en esta reunión que me organizó el policía. Entonces, el policía empezó a ser el tejedor del tejido social. Esto es importante porque lo tenemos destruido. Y en nuestro país más que ninguno. Por eso hay mucho que hacer en esta materia. Muchísimas gracias. Más que nada para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente tu enriquecedora exposición. Creo que nos deja muchos desafíos en momentos en que la seguridad es un tema en la Argentina y plantea la gama de desafíos que tú has planteado y con esta visión tan proactiva, ¿no? Con otro rol que no es solo el represor o el del cirujano, sino de la prevención tan importante y tan crítica. Solamente para quienes nos están mirando, el próximo miércoles a la misma hora vamos a estar reunidos con Pablo Banchio, el doctor Pablo Banchio, que nos va a estar hablando sobre la importancia de la tecnología al abordar la problemática